año 95, Pero 96. Yo tengo el video ese. Ese caso, se llama William Gades y su esposa se llama Nila Castillo. Ellos eran agentes de la inteligencia cubana y esas fueron las personas que yo confié en ellos para poder comenzar a trabajar con el gobierno americano. Es una historia tremenda, pero bueno, para que tú entiendas que desde aquel tiempo ellos estaban entregando información a Cuba. Y eran técnicos de altísimo nivel en la compañía AMD, y después ellos fueron a trabajar a Intel y se robaron la información ahí, se la entregaron a Saddam Hussein o la vendieron a Saddam Hussein. O sea, esa historia también tú puedes investigar, ya podría ayudarte alguna información directa. También quiero decirte que como en Cuba existía la planta de Lourdes, la base de Lourdes, a Ramiro se antojó en hacer una planta o una base de Lourdes a la criolla y creó la 11ª dirección del Minin, que la dirigió un tiempo Patricio La Guardia, que era jefe de Estado Mayor. Y ahí las instalaciones técnicas, las parábolas que se crearon para monitorear el éter en Estados Unidos, era todo puesto por los alemanes. La tecnología era alemana, la información era alemana, los transmisores y los receptores eran alemanes, y toda la parte de criptología, que eso fue lo que me tocó estudiar a mí, matemática, aplicado a eso. Pero fueron los alemanes los que crearon toda la infraestructura. Cuando Ramiro se antojó en derrochar el dinero, la gente pasando y muriéndose de hambre en esa aventura de intentar descifrar los mensajes secretos de la CIA y el FBI, por supuesto, nunca descifraron nada, tú sabes, pero ni los alemanes tampoco. Pero la realidad es esa. Jorge Luis, en el caso de estas correspondencias que existen hoy como parte del museo, por ejemplo, ¿cuáles eran los temas que trataban Abrantes y Sergio del Valle? Se trata de los archivos centrales, de los archivos de la ex Stasi, ¿no? Este es independiente de los museos. Este archivo central, ahí están recopilados todos los datos, las informaciones, no solamente de Cuba, sino todo lo que se pudo salvar. Y entonces ahí tenemos lo que es la comunicación personal que se pudo salvar. Entre los ministros la tenemos toda la información. Esto que hablaba, que mencionaba Cohen hace unos momentos sobre la AMD, tenemos muchos datos sobre eso. Tenemos la carta original, donde el mismo Abrantes le entrega a Milke, le dice: tenemos para usted importantes informaciones tecnológicas de la empresa AMD, de AT&T, de todas las informaciones técnicas. Este era este espionaje electrónico o este espionaje industrial que realizaban los cubanos y lo compartían, por supuesto, con la Stasi. En algunos momentos eran vendidos muchos productos, a veces eran cambiados, eran puestos a prueba en Cuba, pero este intercambio de información científico-técnica existió hasta el año 1990, incluso hasta la caída del muro de Berlín. Es lo que yo digo, hasta el año 90 ya el muro se había caído y todavía los cubanos seguían pidiéndole ayuda a los alemanes, que era algo realmente absurdo porque sabían que no había marcha atrás. Ellos trataron hasta el último momento de obtener la mayor cantidad de informaciones posible. Ahora, es cierto que dice que en un momento determinado la Stasi, la Unión Soviética utilizaba la Stasi para muchos de los agentes porque eran mucho más sofisticados y tenían mejor entrenamiento que los soviéticos, pero que llegó un momento que los cubanos estaban tan bien entrenados que comienzan a utilizar agentes cubanos. ¿Eso es cierto? ¿O hay evidencia de eso en el museo hoy en día? Sobre este dato tengo muy pocas informaciones. Yo sé que tenemos informaciones de los juegos operativos. Cohen quizás puede mencionar más sobre los juegos operativos. Los cubanos pedían muchas informaciones a los alemanes, al Stasi, especialmente al espionaje alemán, que era la sección o el departamento, el directorado de Markus Wolf, que fue el hombre sin rostro, el hombre que dirigió durante más de 30 años, dirigió esos servicios secretos. Y hay muchas informaciones sobre este aspecto, concretas directamente no tenemos. Esto es como un rompecabezas, Ninusca. Tenemos que seguir buscando más datos y esperamos que en los próximos meses, en los próximos años, sí tengamos muchas más informaciones, especialmente después de la llegada de una serie de archivos que fueron desaparecidos, se llaman las actas Rosenholz, que regresaron nuevamente ahora a Alemania, donde aparecen los nombres de un sinfín, una enorme cantidad de agentes, que esperamos también que aparezcan también los nombres de muchos agentes cubanos que trabajaron para otros servicios secretos o incluso para los Estados Unidos o para otros países quizás de Europa oriental. Y por ejemplo, cuando tú hablabas de que destruyeron algunos de estos archivos, ¿qué daño ha hecho eso a ese rompecabezas que hay que armar? Ya el daño
no es tan grande. Vamos a decir que nos faltan quizás algunos nombres, pero lo que es el mecanismo, cómo funcionaba todo esto, sus convenios de trabajo, sus métodos de comunicación, sus cifrados, los tenemos en nuestros archivos, en nuestras manos, trabajamos con ellos y escribimos sobre esto. O sea, tenemos los datos principales. Quizás nos faltan algunas piezas que mover quizás dentro de esto, pero pienso que tarde o temprano van a aparecer, y yo pienso que en un momento determinado parte o gran parte de los archivos cubanos también podrán ser también estudiados por los historiadores, por los periodistas. Cohen, no creo que puedan destruir sí, toda la información que tienen. En un trabajo como este, obviamente de inteligencia, donde tanta de la evidencia puede ser incriminatoria, ¿por qué es tan importante mantener esos archivos? En este caso destruyeron algunos, pero realmente no Bueno, lo que es lo que pasa es que los que tienen que destruir los archivos en un momento de cambio tampoco lo destruyen. Si eso estuviera en manos de alguien y ese alguien en el momento de desespero pudiera hacerlo, lo haría, pero eso no es tan fácil. Por eso es que nosotros pensamos también que en algún momento vamos a tener acceso a los archivos en Cuba. Aunque en los archivos en Cuba, que yo sé dónde están, por lo menos los del Servicio de Inteligencia, en qué piso están y cómo están, ellos tienen un sistema que podrían inundar eso, podrían quemarlo, tienen un sistema, pero no creo, porque eso tiene que ser ejecutado por alguien. Y siempre ese alguien está huyendo en esa situación. No está ahí para dar la orden. ¿Entiendes? O algunos de ellos intencionalmente no lo destruyen como una carta de salvación. Hay que ver en un proceso de cambio cómo ocurren las cosas, y eso ocurrió en Alemania. Vamos a otra pausa y regresamos, así que sigan ustedes en sintonía. Recuerden de la encuesta www.wgentv.com. ¿Cree usted que la Stasi tuvo tanta influencia en lo que fue el Ministerio lo que es el Ministerio del Interior en Cuba? Nos vamos a una pausa y regresamos. Aquí estamos de nuevo en Última Palabra, hablando de esa conexión tenebrosa entre la Stasi alemana y el Ministerio del Interior en Cuba. Tenemos desde Alemania precisamente a Jorge Luis Vázquez, que está haciendo toda una recopilación que es motivo de un libro que va a ser un informe, la conexión Habana-Berlín, los secretos de Estado y notas sobre la colaboración entre la Stasi y el MINI. Y aquí está con nosotros José Cohen, ex agente de la inteligencia cubana. Tienes otra de esas cartas que en esta ocasión fue escrita por Abrantes, un poco antes de que le tocara su fin, antes de la causa del 89, dirigida precisamente a Milke también, al Ministerio del Interior en Alemania. Es un regalo que le hace en el año 87, en una entrevista, en una investigación que hice, un artículo sobre una entrevista a Milke, a Abrantes. Él le menciona que enseguida que regresa a Cuba, le dice en esa conversación: voy a buscarle a usted unas informaciones, un regalo, le habla él así, de esa forma, para los colegas alemanes que tanto nos han ayudado tanto, y era en el año 88, él le envía esta carta, que lo importante de esta carta, Ninochka y Cohen, es que se compromete directamente a Fidel Castro. Él dice en esta carta: cumpliendo instrucciones del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, aprovecho la visita a su país del general de división Luis Barreiro Caramés para enviarle nuevas informaciones científico-técnicas secretas de interés para la industria de la República Democrática Alemana. Se trata de 2.768 documentos con una cantidad enorme de páginas, más de 77.000 páginas, sobre informaciones del sistema telefónico ITT 1240 y también de la AMD, de esta empresa productora también de piezas para computación, Micro Device. Ahora, y también para una productora de catalizadores de petróleo de la Corporación Mexicana Pemex. O sea, los mexicanos también fueron también, también les robaron estos documentos a nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Ahora, o sea, pero ¿hasta qué punto? Sí, ¿hasta qué punto puede ser? Porque Luis Barreiro es otro que cae en desgracia después del proceso de Ochoa y lo que le sucedió a Abrantes. ¿Hasta qué punto estos señores que se prestaron para este tipo de espionaje dejaron de serle útil a Fidel Castro en momentos que quizás empezaron en otro tipo de negociaciones con la misma México, donde ellos están en toda una negociación tratando de vender la Telefónica, que cuando está todo hecho con Italia, Fidel Castro decide que no va a ser Italia porque la CIA está detrás de eso, según él, y se la tratan de vender a México? Y este tipo de colaboración sí afectaba a ese tipo de negocio.
Por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que Cuba tenía como objetivo, las tareas informativas eran buscar información tecnológica. Entonces todo lo que cayera de importancia, el servicio de inteligencia lo trasladaba. En algunas ocasiones lo vendía, depende del país, y en otras ocasiones lo regalaba. Entonces cuando Gorbachov fue a Cuba se le entregó toda esa información también, bueno, más voluminosa que esa también. Porque Fidel trataba de congraciarse en el proceso de cambio, que al final no pudo. ¿Y había celos entre los soviéticos y los alemanes en relación con Cuba? Muy buena razonamiento. Mira, los cubanos confiaban más en los alemanes. Sin embargo, en cada departamento de la inteligencia en Cuba había un asesor soviético, no alemán. O sea, había una intromisión directa que perturbaba incluso el trabajo y que a veces encolerizaba a Ramiro Valdés. Y a los